Choa mi bichine. Hola a todos. En lengua muisca acabo de saludarlos nuevamente. Choa mi bichine. Eh, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Me presento una vez más para los que ya me conocen, igual para los que es la primera vez que me ven, se interesan por estas charlas y quieren también saber un poco más sobre el tema de la cultura y el pueblo muisca y otros aspectos relacionados. Mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña. Soy lingüista de la Universidad Nacional, investigador del grupo de investigación Muiscún. Um, y también, bueno, es importante también aclararlo, desde el lugar de origen de mi familia, por vía materna y paterna, eh, he iniciado un proceso de autorreconocimiento como descendiente de indígenas muiscas, y es desde este lugar, desde este territorio y desde los saberes que he podido aprender en mi lugar de origen y el de mi familia, donde sustento y donde me apoyo y justifico también mis orígenes culturales, étnicos. Y desde aquí es de donde les hablo. Eh, bueno, no estoy en mi tierra, estoy aquí en Bogotá, pero les saludo siempre y les compartiré la mayoría de saberes que poseo desde la perspectiva de las personas con las que he aprendido en mi territorio y en el territorio de mi familia. Bueno, para los que recién acaban de conectarse, una vez más, les recuerdo el tema de hoy. Hoy vamos a dar la segunda parte del tema de la vez pasada, que era creencias y mitología muisca en la tradición oral, memoria y saberes de la ruralidad cundiboyacense. Ahora bien, um, la vez pasada habíamos dicho y se había abordado el tema de la mitología y las creencias muiscas dentro del, dentro de sus orígenes, en un inicio, en términos de lo que describieron los cronistas, los españoles cuando llegaron a América, llegaron a estos territorios, hasta cómo se encuentra hoy en día y se presencia todos estos aspectos culturales, lingüísticos, mitológicos, de creencias y demás, en la actualidad con sus descendientes. Entiéndase sus descendientes por aquellas personas que han iniciado procesos de autorreconocimiento como descendientes de indígenas muiscas y han sido reconocidos por el Estado, otros están en un proceso de reconocimiento por el Estado, mientras que otros son conscientes de ello, hay un reconocimiento propio de su comunidad, de su familia, pero no les interesa un reconocimiento estatal. Y esa es otra cosa muy importante, que siempre he problematizado y que he trabajado y abordado en las sesiones pasadas. Mm, Ahora bien, una de las perspectivas que yo siempre manejo, y aprovechando que recién acabo de empezar, para aquellos que se están conectando otra vez, chao mi bichine, ¿cómo están? Hola a todos, mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña. Siempre me ha importado hablar de todos los aspectos culturales, lingüísticos y demás que he hablado en las anteriores charlas, pero también en esta, es abordar todos estos temas desde dos puntos. Desde lo documental, desde lo académico, eh, porque esto justifica, le da soporte, también le da peso a lo que estoy diciendo. Es decir, no estoy vendiendo habladurías, ni es que yo pienso que, sino puedo justificar lo que estoy diciendo y en esa medida ustedes también pueden acceder a ese conocimiento. Y por el otro lado, también al justificar lo que se está diciendo, al problematizarlo, al introducirlo y al compartirlo a ustedes de una manera lo más didáctica y pedagógica posible, también se lucha y también se da una luz sobre muchos mitos, muchas exageraciones y mucha palabrería que se ha construido alrededor de la lengua muisca, del pueblo muisca, de los pueblos chipchas, eh, desde hace muchísimo tiempo, que muchas veces lo que ha hecho es perjudicar los procesos de reconocimiento de sus descendientes eh, y de todas las personas que se autorreconocen como descendientes de indígenas muiscas. Entonces, parte también de este trabajo es eso, poder arrojar una nueva luz, tratar de justificar lo que se está diciendo y en esa medida siempre estar problematizando. Una vez más, ya lo había dicho en anteriores videos, es que es muy difícil decir que lo sabemos todo sobre un pueblo que hasta hace unos 40 años empezó a pararse y nuevamente a levantarse en forma. Es un pueblo cuya historia, cuyas tradiciones, cuyas formas de vida y luchas muchas veces fueron invisibilizadas, erradicadas, limitadas, desaparecidas. Entonces, cada vez más y con cada proceso de investigación, con cada lucha, con cada año que pasa,
con cada comunero que se suma a esta lucha o comunera, eh, surgen más preguntas y en esa medida, al surgir más preguntas, surge la investigación. Entonces la idea es no dar por sentado que hay un pueblo muisca que habla la lengua muisca, que seguramente la lengua está muerta, pero lo están revitalizando. Eh, y ya, pare de contar. Y todo lo que se sabe está bien, se puede justificar, no se problematiza y se da por sentado. La idea es tumbar el tiesto así, aprovechando que es Semana Santa y como hubiera hecho Jesús en el templo, voltear todo de una vez y decir, un momento, empecemos de nuevo, contemos la historia. Y el otro punto, Choa, saludo a los compañeros que se acaban de sumar. Choa en lengua muisca es, hola, ¿cómo estás? Yo respondería, o ustedes responderían, Shogwe, estoy bien, bien estoy. Ochoa Mivichine es, ¿cómo están ustedes? En plural. Y desde el otro punto del que yo les hablaba a ustedes, también abordo estas charlas desde una perspectiva experiencial, pedagógica, vivida, por así decirlo. Porque se hace porque la he vivido yo, por mis experiencias y mis orígenes a través de mi familia y de mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos y las personas de mi familia que han justificado este proceso de autorreconocimiento étnico, no solamente mío, sino de mi familia y de las personas de mi territorio, y seguramente el de ustedes. Pero también utilizo experiencias que he vivido a lo largo de mi investigación. Yo soy lingüista y la mayoría de mi trabajo se ha ido enfocando siempre a trabajar con comunidades rurales, campesinos, entre comillas, que como lo habíamos dicho anteriormente es un término más socioeconómico y nos habla menos de un componente étnico de las personas que lo utilizan. Entonces mi trabajo siempre se ha enfocado a trabajar, valga la redundancia, con poblaciones campesinas, en zonas rurales, también en zonas urbanas. Asimismo, he tenido la oportunidad de trabajar pues, con varios compañeros de cabildos muiscas reconocidos por el Estado y comunidades no reconocidas por el Estado. Eh, y es desde ahí, de esas experiencias, desde estos tejidos con otras personas también muy sabias y muy valiosas, donde trato de dar la problematización a estos temas. Ahora bien, entonces, ya recapitulando un poco y retomando el tema que teníamos de la sesión pasada, que era hablar una vez más de todas las tradiciones, la mitología o las creencias, o cómo se entiende eso dentro de lo muisca desde la perspectiva española, colonial, de la conquista, hasta nuestros días, alcanzamos a llegar hasta la parte que estaba relacionada con la colonia. Entonces, para no repetir todo lo que ya había dicho la sesión pasada, básicamente en donde nos quedamos la vez pasada, entonces me permiten un momento, voy a ir a mis diapositivas. Donde nos quedamos la vez pasada, estamos en el estado colonial. ¿Sí? Estamos en Nueva Granada, en el Virreinato de Nueva Granada, siglo XVIII, siglo XVII, donde la población indígena, los pueblos indígenas que habitaban los territorios de Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander, los muiscas o los pueblos muiscas, que no son homogéneos, que no tienen una misma lengua, sino variedades dialectales, representan muchísimas variaciones a medida que el territorio se avanza, se recorre, ya se encuentran en un estado de asimilación, de deculturación muy grande. ¿Por qué? Porque vienen desde mucho tiempo atrás, mis antepasados, sus antepasados, o este pueblo indígena, así como muchos otros, vienen de procesos de extirpación de idolatrías, de inquisición, de encomienda, de servidumbre, de esclavitud, de maltrato, de fuerte influencia por parte de la iglesia, de los misioneros, pero también del Estado colonial español, que alteró las formas de vida de las comunidades indígenas de estos territorios, las modificó a su acomodo y en cierta manera permitió que algunos elementos indígenas se conservaran, pero ya en la colonia estamos en una sociedad que ya no se autorreconoce como muisca o que ya no reconoce a los indígenas como muiscas, sino les llama naturales o nativos o indios o vecinos de. Es decir, les arranca toda esa sustancia, todo ese, el término preciso étnico para referirse a ellos y cada vez más es como si les estuviera quitando color. Cada vez más les resta importancia y lo que sucede es que nos encontramos con una gran población de origen indígena con una marcada fisionomía o en sus apellidos, todavía en muchas creencias, en las formas en las que cocinan, viven, comen, creen. Todavía hay elementos de lo indígena, pero están peleando fuertemente por
esas pugnas que se dan con otras instituciones de tipo colonial, que con el tiempo y a medida que van pasando los siglos, restaron y destruyeron y dañaron o modificaron de cierta manera como por ejemplo los pueblos muiscas y nuestros antepasados se reconocían, creían, vivían, comían, se alimentaban. Es un proceso de asimilación muy fuerte. Ahora bien, para avanzar a la segunda parte de la presentación, que es la que tiene efectos del día de hoy, yo voy a trabajar la parte 3, que es Mica. Mica en lengua muisca es 3. Entonces esta sería la parte 3 de mi presentación, que corresponde al siglo XVIII y XIX y a la transición de la actualidad. Entonces, ¿qué sucede en estas épocas? Bueno, básicamente estamos cerca de la época de la independencia. La población indígena ha disminuido muchísimo por plagas, epidemias y muchos otros factores complejos que no podría ni siquiera yo abarcar, pero también empieza a ocurrir un fenómeno muy importante y es el mestizaje. Cada vez más la población indígena disminuye, pero cada vez más llegan europeos a estos territorios y cada vez más las razas, entre comillas, como se utilizaban estos sistemas de castas tan denigrantes y tan primitivos en la época colonial y mucho tiempo después incluso todavía existen, empezaron a mezclarse. Entonces encontramos indígenas sosteniendo matrimonios no legítimos o teniendo relaciones no maritales con españoles y viceversa, o con otras comunidades como los afros u otros pueblos indígenas. Entonces el mestizaje se multiplica, disminuye todo lo que, por así decirlo, llamaríamos indígena puro, que obviamente es un concepto problemático, solo que trato de ejemplificarlo para que sea más comprensible, y pasamos a una gran masa mestiza, a una gran masa que todavía conserva muchos rasgos indígenas, físicos, de sus apellidos, su posesión de tierras, usos y costumbres, tradiciones, formas de vestimenta, de habla y demás. Claro, no tan ricos como en el siglo XVI y principios del XVII, pero todavía hay una pugna. No se puede hablar de una población deculturada, borrada del todo. Entonces, ¿qué sucede? Estos indígenas, porque ya no se utiliza la categoría de muiscas en el siglo XVIII ni en el XIX, estos, permítanme un momento, veo aquí una cosita que quería cuadrar. Ya, estos indígenas viven reducidos en resguardos, en parcelaciones, en reducciones. Es decir, están separados de la población blanca, están separados de la población negra y ellos tienen sus tierras porque el Estado español se las adjudicó como una manera de protegerlos, pero también de explotarlos. Y encima de eso son indígenas campesinos, es decir, trabajan la tierra, viven de ella, se sustentan de ella, pero también son una gran masa, o bueno, una gran minoría deculturada y con una fuerte influencia del catolicismo, de la iglesia. Entonces, si muchas de las tradiciones, de las costumbres, de las formas de vida, de las creencias de los antiguos se conservaban para esa época, hay que pensarlo y hay que ponernos en la situación de que estamos en una vida que busca la policía. Policía en esa época es un término que se utilizaba para las personas que llevaban una vida de bien o que eran personas de bien, casados, con hijos reconocidos, legítimos, católicos, no eran bárbaros. Entonces, claro, en una vida que siempre propendía por una vida en policía, una sociedad en policía, todo se tenía que hacer por debajo de cuerda. Las historias, las tradiciones, los mitos, las leyendas, no se enseñaba, o si se enseñaba con pena, con vergüenza, seguramente con mucha incredulidad, y solamente se enseñaba pues porque los antiguos y los abuelos y los padres las enseñaban y porque son sociedades orales, y eso es otra cosa importante que yo quiero aclarar. Aquí no estamos hablando de que una totalidad de la población de estas tierras o estos territorios era culta y era letrada y asistía a la educación y demás, no. Estamos hablando de que eran indígenas o eran campesinos o eran blancos pobres o eran afrodescendientes, analfabetas totalmente, discriminados por la sociedad, por muchas cosas, que no tenían acceso a la educación por ese sistema de castas en el que se vivía. Entonces la única manera de enseñar el conocimiento, de transmitirlo, era la oralidad. Esto mismo que yo estoy haciendo ahora con ustedes. De sentarse, escuchar, hablar, compartir, contar y rememorar a los abuelos, a los padres, a los bisabuelos, o lo que dicen, por ejemplo, en el campo, los antiguos.
Ese es el método que imperó desde muchísimo tiempo, tanto en las comunidades muiscas del siglo XVI, a medida que fue trazando su historia hasta la actualidad. La oralidad es importante, porque es que al lado del fogón, en el campo, en el monte, trabajando, desgranando en las arvejas, el maíz o trabajando en la huerta, es donde se decía, donde se transmitía, donde se cantaba, donde se lloraba, donde se comunicaba. Entonces, en un ambiente de oralidad por debajo de cuerda, es donde todas estas tradiciones o esos reductos de lo que era de los antiguos, de los muiscas del siglo XVI, se transmitía. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a llegar la independencia y lo que sucede es que, bueno, ocurre toda esta convulsión tan grande que pasa en el país con la independencia. Muchos de los indígenas, muchos esclavos africanos, muchos pueblos indígenas también colombianos se ven forzados muchas veces por sus patrones o por el mismo Estado a tener que ir a matarse y a pelearse en las guerras de independencia por tierras que no van a ser suyas, sino que se las va a quedar un prócer de la independencia o un blanco o un criollo. Entonces el siglo XIX en principios ofrece ese panorama tan pobre, tan doloroso, tan paupérrimo, tan deculturado y tan asolador que tienen las comunidades indígenas o los herederos de esos pueblos indígenas de estos territorios. Sí, es como si el pueblo empezase a marchitarse después de tanto tiempo porque pareciera que sus raíces no tienen tierra en donde crecer, no llueve ya en esa tierra. Entonces, perdón un momentito, ya. Entonces, ¿qué sucede? Llega la independencia y al gobierno de turno, el que llega ahora, Simón Bolívar y la Gran Colombia, lo que sucede es que se le ocurre la grandiosa idea de destruir y erradicar con un legado español que eran los resguardos. ¿Qué sucede? Que los resguardos en cierta medida fueron una forma en la que el Estado español y las colonias y los estados coloniales encontraron para reducir y unir y posicionar ciertas comunidades en áreas delimitadas para controlarlos, básicamente. Porque cuando uno ordena, controla, conoce, sabe. Porque diría el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Y para apretar se necesitaba reducir a la gente. Y estos resguardos en cierta manera igual es problemático, podremos hablar después del tema, pero permitieron por lo menos mantener todavía ese sistema comunitario, comunal, colectivo de trabajo, de asociación, de relaciones de parentesco, culturales y demás, porque el resguardo no podía venderse, no podía lotearse, un dueño, nadie tenía propiedad de la tierra era de todos, y por tanto, al no venderse, pues siempre estaba ligado el indígena a su territorio. Entonces, los indígenas de Oicatá estaban en Oicatá, los indígenas de Tenso, de Pachavita, estaban en el resguardo de Tenso, de Garagoa, por ejemplo. Los indígenas del resguardo de Suba estaban en Suba. Y la posibilidad del resguardo permitió que estuvieran allí. Claro, sin embargo, ocurrieron muchos desmanes, abusos de todo tipo, eh, robos de tierras por parte de los blancos pobres, de los criollos, de mestizos, de afros también, porque claro, el problema y la pugna era la tierra y los indios tienen tierra, hay que quitársela. Y también el mismo Estado empezó a cuestionarse y a decir qué tan indígena era esta población, porque una vez más, al desconocerla, al negarla y al problematizarla, le podían quitar sus derechos, podían vulnerarlos, porque los convertían en el otro. Algo como pasa hoy en día con los casos de xenofobia. Claro, cuando vemos al otro podemos simplemente hacer lo que se nos da la gana. No, esa persona no tiene valor, no tiene voz, no tiene voto. Y fue lo que sucedió con estas comunidades indígenas en el siglo XIX y con el resguardo. Entonces el Estado colombiano disuelve el resguardo. ¿Y qué es lo que sucede? Mucha gente empieza a migrar. La pobreza más hijo de madre que ustedes imaginen. Una guerra, un país destruido, desolado. Claro, obviamente libre en cierta medida, entre comillas. Las personas de los resguardos, los indígenas, los indios que vivían en esos resguardos, empiezan simplemente a moverse, porque la tierra no da, porque les compraron, porque se van a ir a otra parte, por muchas otras razones. Entonces se destruye, y el Estado no fue consciente de eso, tal vez lo fue, se destruyó un modelo de asociación, de asociación colectiva. Si el indígena ya venía en declive, si esa planta estaba marchitándose, la estaban terminando aún más de joder y de matar porque se destruyó en alguna medida algo que al menos los obligaba a estar juntos, a sostener ese modelo comunitario.
Entonces hay muchos documentos al respecto que hablan de eso, indígenas que migraron de sus pueblos, entonces la movilidad en esa época fue impresionante. Muchos pueblos indígenas muiscas o muchos pueblos del altiplano cundiboyacense y de otros lugares de Cundinamarca y de Boyacá desaparecieron, cuyos nombres uno los escucha y eso existe, no, desaparecieron porque ya no había gente. Otros se volvieron tan pequeños que se convirtieron en veredas y se anexionaron a otros municipios. Y en ese éxodo tan grande que empieza a ocurrir en esa época, claro, el indígena es libre también de acceder a muchas otras cosas. Una vez más, adquiere su condición de ser humano libre. Sin embargo, bueno, pierde su tierra, pierde la asociación comunitaria, puede hacer de su tierra lo que quiera y lo individualiza. Y al individualizar al indígena también lo fraccionan. Hacen pensar individualmente, ya no interesa el bien colectivo, la memoria tampoco. Los hombres y las mujeres que viajan a las ciudades o que con el tiempo tienen cada vez más contacto con la urbanidad, empiezan a olvidar, empiezan a sustituir patrones culturales. Entonces las tradiciones, las formas de vida, los alimentos, las formas de cultivo, eso que se heredó por la oralidad de los antiguos, ya no empieza a tener sentido porque ¿para qué? Cambió todo. Ya la tierra no es la misma, ya puedo ser dueño yo de mi propia tierra, me puedo ir a la ciudad, puedo vestirme mejor, cambiar mejor, blanquearme o cambiar de raza o de grupo social. Entonces también nos enfrentamos a que a medida que va avanzando el siglo XIX, empieza cada vez más a borrarse y a perderse los elementos indígenas que en algún momento estuvieron presentes en estos territorios, porque se renuncia a la memoria, porque el contexto, la sociedad obligan a ello, no le dan otra salida a las comunidades. Y es lo que pasa en la actualidad. ¿Cómo se espera que muchas comunidades indígenas conserven su lengua, sus tradiciones, sus mitos, sus rituales, sus medicinas, cuando, por ejemplo, van al mercado y en el mercado hablan español? Claro, tienen que comunicarse en español porque no hay otra manera de entenderse y si no compro o no vendo en la lengua de los demás, no funciona. La lengua empieza a perder funcionalidad. Claro, me la montan, se burlan, me discriminan por mi vestimenta, por mi lengua, por mis creencias, empieza a abandonarse cada vez más. Es como si una sociedad y un mundo se tragara a otro. Y el mundo que es tragado poco o nada puede hacer. Y asimismo hay personas o hay comunidades o hay conocimientos que simplemente tampoco, o sea, sus comunidades o las personas que los poseen ya no se preocupan por mantenerlos porque ¿para qué? Ya no es viable. ¿Cuál es el sentido? Y en ese sinsentido es donde ya nosotros podemos aproximarnos cada vez más del siglo XIX a principios a la época de la República y el siglo XX y demás. O sea, venimos de un proceso de culturación el berraco. Y entonces llego a lo siguiente. Les voy a enviar a ustedes a través del link del chat las siguientes fotografías. Quiero que las miren muy detenidamente, por favor, porque voy a hablar de ellas al respecto. Revisen bien los rostros, las vestimentas, las posiciones, el color de la piel. Si pueden ver algunas cosas que reconocen, también díganlas, las pueden poner en los comentarios. Bueno, mi bichine, otra vez saludo a los que se acaban de unir. Mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña, lingüista y muchas cosas más. Quiero que revisen estas imágenes que les acabo de enviar por el chat en vivo y que las analicen muy bien. Ahora bien, les voy a contar qué hay detrás de todo eso y cómo es que esas imágenes, cómo es que, por ejemplo, yo soy lingüista, pero estoy aquí hablando de antropología, de política, de historia, de muchas cosas. Cómo cada vez más para los musicólogos o las personas que investigamos esto, seamos de origen indígena, de las comunidades o no, empezamos a darnos cuenta que para investigar sobre estas cosas se necesita interdisciplinaridad, de todo un poquito. Eso es como un sancocho, como un ajiaco, como un cuchuco. Entre más variedad, mejor el sabor. Y es gracias a estas imágenes y a través de, por ejemplo, las redes sociales,
los bienes multimedia, herramientas de video, sonido, grabación, fotografía, como también yo hace muchos años y también aún ahora me sigo sorprendiendo de cómo es que se le puede hallar cada vez más sentido. Ay, no se pueden abrir. Oh, yo creo que sí puedo abrirlas, pero pues no sé si pueden verlas todos. Si no, permítanme un momento, porque puede que de pronto no se puedan ver por alguna razón. Denme un momentito. Para quienes las pueden ver, síganlas viendo, por favor. Para los que no, voy a tratar de rotarles este link. A ver. Ah, perfecto. Bueno, hay gente que sí las está viendo. Hay otros que no. Igual les voy a rotar. El link que acabo de rotarles a ustedes. Ya, el link que acabo de rotarles a ustedes, igual el otro que pasé, es de la página del grupo de investigación Muscubundo, donde yo también trabajo. Ahí muchas de esas fotografías que yo les pasé se encuentran por si las quieren consultar. Entonces, bien, estas fotos son muy lindas y son maravillosas y a mí me dan duro en el corazón y seguramente ustedes también y tienen un impacto muy grande. Es por lo siguiente. Les voy a contar una historia. Esas fotografías en su mayoría, entonces imagínense, Colombia, 1880, un país con guerras civiles hasta el carajo, con una deuda a la berraca, con una economía basada en la quina, en el añir, en el tabaco, en el cacao, o sea, agrícola en su mayoría, con esos caminos vueltos nada para poder unir regiones inaccesibles, o sea, un país que a duras penas conocía el centro y la costa, y eso, en un país como estos, llegaron dos alemanes. Entonces, a ver, les voy a escribir sus nombres por si quieren consultarlo. Alfons Stubel y Wilhelm Reis. Alfons Stubel y Wilhelm Reis eran dos alemanes de Leipzig, de las ciudades portuarias de Alemania, y ellos eran vulcanólogos y decidieron, bueno, su viaje inicial en 1885 era ir a Hawái a hacer estudios de vulcanología en las islas hawaianas por su actividad volcánica. Algo pasó, y el caso es que ellos terminaron llegando, fue a Colombia, por Barranquilla, por Puerto Colombia, en esa época. Ellos llegarían a Norteamérica, a Sudamérica, queriendo hacer un viaje por toda Colombia, atravesando los Andes, llegando hasta el Perú, el Ecuador, siempre para hacer sus estudios de vulcanología y demás. Sin embargo, cuando uno viaja, descubre mundos, personas, sensaciones, cosas muy bellas y muy valiosas. A ellos les cambió la vida las sociedades andinas y las sociedades a las que ellos llegaron. Esas fotografías las tomaron ellos. Esa cámara que ellos llevaron en su viaje y los diarios y todo lo demás, ellos la iban a utilizar para hacer estudios vulcanológicos y sí, los hicieron, pero terminaron haciendo etnografía, terminaron documentando y contando la vida de las personas que vivían en estos territorios y aunque no contándola, retratando a esas personas anónimas. Esas fotos que les acabo de pasar son de literal, en los títulos aparece, ustedes pueden consultar esas imágenes en la biblioteca del Banco de la República, en la biblioteca, allí se pueden consultar las laminitas pequeñas, se pueden ver en una máquina Kodak. Estas fotografías literal, escritas así en alemán y traducidas al español, dicen indios de. Entonces, dependiendo la imagen, indios de, y recuerdo muy bien estos nombres porque estas imágenes las he usado mucho, indios de Chocontá, indios de Suezca, indios de Choachí, indios de Fomeque, indios de Suba, indios de Soacha, tal cual aparecen ahí. Entonces, Fomeque, Soacha, Suba, Suezca, Chocontá, esos pueblos que les mencioné, todos en su mayoría están justo en el altiplano cundiboyacense, son pueblitos de aquí, campesinos. Y uno se pone a mirar esas fotos y dice, mano, miremos la vestimenta de las personas, sus rasgos físicos, su posición, sus miradas, lo que dicen.
Esas fotografías son muy importantes porque para esa época todavía se discriminaba o se utilizaba la terminología de indio de. Aparte de eso, en las fotografías dice, por ejemplo, que eran esos indígenas. Cargadores de leña, que creo que es la foto de una mujer con un niño en Suba, son indígenas de Suba. El hombre que está cargando un cesto grande es un vendedor de huevos de Chocontá. El hombre que tiene un sombrero alón grande con un bordón en la mano es un vendedor de quesos de Fomeque. Y asimismo hay un vendedor de cabullas de Choachí, es decir, es gente del pueblo. Es gente como mis abuelos, mis bisabuelos, sus tatarabuelos, como nosotros, que fue retratada por esos dos alemanes, por esos dos vulcanólogos. Y esas fotos son importantes porque dicen que en esa época todavía se diferenciaba esa población en estos territorios, que había indios, que había indígenas. Y aunque la carga puede llegar a ser peyorativa, lo que me interesa y lo que interesa saber aquí es que todavía el término de campesino no se usaba totalmente o se utiliza a cabalidad como en la actualidad. Y el usar el término campesino en la actualidad pareciera que anula o discrimina o deja que todo lo relacionado con lo étnico desapareciera. Y ahí es donde la gente en el campo, en los pueblos, en las veredas, en Cundinamarca o en Boyacá o en Santander, niegan una pertenencia étnica. No, no, nosotros no tenemos que ver con indígenas, somos campesinos. Casi siempre pasa y son muy raros los casos donde eso no ocurra y eso es maravilloso. Pero en la mayoría de esos casos, la vergüenza, el desprestigio, la pena, todas esas cargas negativas de discriminación que durante siglos persiguieron a nuestros antepasados indígenas, un pueblo que también empezó a deculturarse y perderse brutalmente a medida que llegaba la independencia, y más cuando llegó el siglo XX, pues claro, renunció a muchas cosas y ocultaba y negaba una pertenencia de un origen étnico muy fuerte, pero sin embargo había cosas como las que ustedes ven en las fotos, las vestimentas, los sombreros, las herramientas, los rostros, la apariencia física, cosas que ustedes incluso pueden ver todavía en la actualidad, que forman parte de la idiosincrasia de los pueblos andinos de estos territorios. Que la abuelita sigue utilizando todavía la ruana larga, o ay, esos canastos mi abuela los hacía, o esos sombreros creo que alguna vez un tío los mostró en una foto, o no, yo los vi en unas fotografías viejas, o no, todavía se usan, o los hacen en la región de cada quien. Entonces digamos que estas fotografías nos permiten unir ese pasado tan confuso que parece ser el siglo antepasado y el pasado con la gente y con las personas que viven en estos territorios, con nosotros como descendientes del pueblo muisca o con las familias campesinas también. Y nos hace entender y también preguntarnos entonces qué fue lo que pasó y en esa medida preguntarnos qué se conservó y qué se perdió. Hay muchas más fotografías, pueden consultar el fondo de fotografía del Banco de la República, entonces ahí hay fotografías de Luis Benito Ramos, que era un fotógrafo nacido en Huasca, es muy probable que sus orígenes sean étnicos también. Gumercindo Cuellar, él era de Tinjacá. Eh, y bueno, hay varios fotógrafos que ahora en el momento no recuerdo. Ellos se dedicaron en la mayoría de casos a veces a fotografiar a la gente del populacho, al campesino, mano, al indígena, la plaza de mercado, la ollera, el vendedor de esto, de fique, de ruanas, de lo que sea, las reuniones en las plazas, todas estas cosas. Y ustedes ven cómo, por ejemplo, hace 40 años, 60 años, 70 años, la apariencia física, la vestimenta, las palabras, las creencias, las costumbres, eran cosas increíbles y totalmente distintas a como las conocemos y como incluso las recordarían muchos. O sea, imagínense, si a veces es difícil entender el mundo de nuestros padres que nos llevan 30 o 25 años o incluso algo más de diferencia, pongámonos a imaginarnos el mundo de nuestros bisabuelos, es decir, de hace 80 años, y el de nuestros tatarabuelos, de la mayor de los casos 100, 120 años. Es una sociedad cundiboyacense de estos territorios, campesina, indígena todavía, muy diferente y casi irreconocible, o todavía reconocible cuando vamos a la memoria. Por eso la memoria es fundamental aquí. Por eso cuestionarnos las cosas y no presuponer es fundamental. Por eso es importante leer, volver atrás, echar garla, como dirían en la tierra de mi abuelita, de mi mamá, allá en Boyacá, hablar. Si tenemos la posibilidad con nuestros mayores, porque yendo en el pasado es que eso puede ser y puede llegar a tener sentido. O ñoñando, investigando, curioseando, podemos llegar a entender esa relación que hay allí. El link
nada, ustedes buscan los nombres de estos fotógrafos por el Banco de la República y están sus colecciones fotográficas. Entonces es que busquen Gumersindo Cuella o, oh, por Dios, Luis Benito Ramos. Hay varias fotografías de ellos. Igual en la página del grupo de investigación yo me encargué de subir muchas fotografías donde están los créditos a los autores. Entonces lo que les digo, estamos en unas sociedades muy interesantes, pleno siglo XX, donde seguramente para quienes tengan esta posibilidad, nuestros abuelos o bisabuelos, o si todavía viven nuestros tatarabuelos, seguramente vivieron en esos tiempos. Y si están vivos, por favor, pregúntenles, hablen con ellos, palabreen, hagan uso de la oralidad. Son parte y son descendientes de un mundo y son reflejos de mundos que es muy difícil poder conocer si ellos no están. Que yo los puedo mostrar por fotos o por videos después o por textos, pero estamos al lado de bibliotecas andantes, nuestros mayores. Ellos sí son abuelos muiscas. Ellos sí son abuelos propiamente dichos en la medida en que su edad les ha dado una experiencia y poseen saberes y tradiciones y cosas muy valiosas. Otros muchos habrán muerto y con ello se habrá ido todos sus saberes y todas las cosas que heredaron de los antiguos. Bueno, estas fotografías, lo que les digo, pueden usarlas, siempre referencienlas muy bien, estos autores son importantísimos, ellos tomaron mucha más fotografía de los pueblos andinos del Perú, del Ecuador, de oficios y de cosas que ya no existen, de vestimentas, de rituales que ya no existen, una mano de cosas impresionantes. Y es gracias a todas estas herramientas tecnológicas o demás que podemos imaginar un mundo muy diferente a como lo imaginamos ahora. ¿Y esto qué relación tiene entonces con la mitología y con las creencias o con las costumbres de los muiscas a medida que llegamos a la actualidad? Bueno, en estas personas que vivieron en esas épocas, las de las fotografías, es muy probable que se conservaban y que se conservaron todavía oficios, formas de vestimenta, de relacionarse, palabras todavía que se conservaron, muisquismos dentro de la lengua para esa época, porque claro, a medida que empezó a avanzar, a desarrollarse, a civilizarse, uso estos términos que son problemáticos, no los comparto, pero en este caso los uso porque eso es lo que diría mucha gente. Ah, no, es que la gente en el campo se civilizó. No, es que eran ignorantes, que esos son discursos que todavía imperan, donde se dice que el campo o lo rural es ignorante, o lo indígena es bruto, es torpe. El caso es que para esas épocas, en estas personas, es muy probable que al mirar obviamente en reversa todavía se conservaran muchos elementos culturales del pueblo muisca. Y se ven incluso en las fotos. Imagínense el placer que hubiera sido poder hablar con estas personas, investigar cómo le llamaban a las plantas, o por ejemplo alimentos que seguramente desaparecieron, o a costumbres que ya hoy en día están casi al borde de la extinción. El caso es que de esas personas, como las de las fotografías, descendemos. Venimos de ahí también. Y llegamos a la cuarta parte, que es mueca. Mueca es 4 en lengua muisca. Entonces llegamos a la actualidad. Entonces hay varias fotos que igual son de mi familia en el campo o son de los abuelos o de las personas con las que trabajé en las veredas. Entonces son así las fotos de la abuelita campesina, de ruana, sombrero o alpargatas o de todos reunidos en la época del matrimonio, chupando cerveza o chicha, o la tía, por ejemplo, con el yugo y con los toros ahí orgullosa mostrando su ganado, o la abuela haciendo los instrumentos o el trabajo artesanal. Bueno, estas fotografías las muestro porque siempre he querido y buscaba en lo posible en esa comparación poder mostrar esas cosas que de pronto a simple vista no saltarían. Bueno, si quieren consultar también otra cosa sobre fotografía y prácticas culturales, artesanales muy importantes que hubo y que todavía existen o que desaparecieron tristemente en Cundinamarca, en Boyacá y Santander en términos de lo artesanal, uh, es un libro que se llama Artesanía Boyacense. Es de Pablo Solano. Este libro se ayudó a hacer desde como en los años 70, 60 con artesanías de Colombia. Y es muy bonito porque se documenta todo el trabajo artesanal que era típico o que es típico de Boyacá. Y muestran prácticas que desaparecieron, que todavía existen, pero por ahí quedará una o dos personas con esos saberes. Como es un trabajo que documentaba muy bien las prácticas artesanales, utilizan el léxico, las palabras propias, o sea, el hablar del pueblo.
para expresar esos términos de cómo se construyó un canasto, o de cómo se le llamaba la chin cuando estaba madura, o cómo se le llamaba, por ejemplo, a la madera a los tipos de madera para hacer, por ejemplo, los yugos. Ese libro es muy interesante, porque incluso hecho ya a mediados de, a un poquitico después del siglo XX, o sea, hace poquito, el siglo de atrás, nacimos en ese siglo muchos de nosotros, ahí se recogen muchas cosas que se perdieron y también nos demuestra una vez más esa conexión por imágenes con esos antiguos que también les mostré en estas fotos, pero con saberes que siguen ahí vivos. Ahora bien, cuando hablo de la actualidad, en estos términos de la mitología, de las creencias y demás, debo hablar que muchos de los saberes relacionados con todo, no solamente con la mitología, con los usos, con las costumbres, con los muisquismos, con infinidad de aspectos que conforman la cultura, permanecieron en los muiscas y en sus descendientes y en esos indios que ya no se llamaban muiscas sino indios, y en esos indios que después pasaron a llamarse naturales, y en esos naturales que simplemente pasaron a ser campesinos o oriundos de. En esas personas se conservaron estos saberes principalmente en la ruralidad. ¿Por qué? Porque la ruralidad, también consideramos tantas variables, el aislamiento, la ruralidad misma, el acceso a muchas cosas que, por ejemplo, sí ofrecía el estar conectado con el resto del país o cerca a una ciudad. Aquí, por ejemplo, para mirar qué tan bien conservadas estuvieron estas cosas, estos saberes, estas tradiciones, estos legados, estos orígenes. Muchas veces uno, o yo a veces creo y pienso, y creo que es posible justificarlo, que el mismo aislamiento y el estar lejos de las ciudades, de la urbanidad, que de cultura, hicieron que en la ruralidad fuera un foco donde todavía se encontrasen y se conservaran y resistieran y luchasen muchas tradiciones, mucha cultura, y en eso la mitología. Y claro, esas comunidades que estuvieron siempre al borde de las periferias urbanas o cerca de las ciudades o de los pueblos, la ciudad se los tragó, se los comió. En algunos casos los devoró y ya, en otros se los comió y la misma comunidad se encargó de causarle indigestión a eso que se lo tragó, o sea, de resistir y decir, momentico, estamos acá. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los compañeros muiscas de Suba o de Bosa o que están en las zonas cercanas a Bogotá? La ciudad llegó hasta ellos y se los quiso comer y ellos siguieron resistiendo y siguieron luchando. Y claro, cuando Bogotá creció, uno supondría que muchas de las cosas que heredaron, sabían o conservaron de sus antiguos desaparecieron, pero no, resistieron. Entonces también hay casos en donde la misma urbanidad conserva reductos muy grandes todavía y conserva saberes muy valiosos e importantes. Y claro, a medida que nos alejamos de las ciudades, del núcleo del desarrollo, entre comillas, y de la urbanidad que devora y discrimina y que juzga y que por ende hace que se olviden los orígenes y las tradiciones, en el campo eso todavía prevalece, porque es el referente que hay. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, una vez ya dicho eso, en la actualidad, y entonces voy a tomar la actualidad desde el siglo XX, o sea, desde 1950 hasta hoy, en esta actualidad, todavía muchos saberes ligados con lo muisca, en este caso solamente me voy a remitir a la mitología y a las creencias de este tipo. Después en otras charlas voy a abordar más esos temas más puntuales como medicina, lingüística, o sea, muisquismos, alimentos, comidas, construcción, de todo. Pero en el aspecto de la mitología y de las creencias, todavía eso se transmite a través de la oralidad. En mi caso, por ejemplo, fue gracias a mi bisabuela, María Brígida, a mi abuela, Blanca, y seguramente a mi tatarabuela, Juana, que todos esos saberes de gente que incluso mucho más atrás estuvo viva y vivió en los territorios de los que en este caso yo y mi familia provenimos, es que todos esos saberes llegaron de una generación a otra y llegaron hasta mí, o hasta mi hermano, o hasta mis tíos, la oralidad misma. Y se enseñaba, obviamente ya no siendo consciente muchas veces de qué era lo que se enseñaba, porque obviamente eh, la conciencia de no, es que, por ejemplo, el mito de los tunjos o el conocimiento de los tunjos se enseñó conscientes plenamente de que eso viene de un origen muisca, no. Muchas veces existe, y en mi caso, por ejemplo, cuando le pregunto a mi familia en el campo o a los abuelos con los que yo trabajaba, se heredaron estos conocimientos y estos saberes
porque el papá lo enseñó, porque el papá lo dijo, el abuelo lo contó, o porque lo enseñó y por tanto está la obligación de seguir transmitiendo, de luchar, de resistir. Y con cada abuelo que muere, con cada persona que olvida, con cada joven que se aleja de sus tradiciones o que renuncia a todo esto, simplemente el agua no fluye, se jutea, se pudre, se estanca. Y ese saber llegó hasta ahí. Entonces, bien, en esa oralidad que todavía muchos de nosotros hemos podido vivir, y que seguramente es gracias a ella, que muchos saben, por ejemplo, que es un cubio, que saben cómo se hace la chicha, que han escuchado que es un cucacuy, que saben lo que significa la palabra chigua, que por ejemplo, en esa ruralidad que nos llegó todavía en esa oralidad que nos llegó todavía tan fuerte, muchos aprendieron a hacer los envueltos de maíz pelado, las arepas, las quisbas y tantas otras cosas tan ricas y tan importantes de la cultura de nosotros como descendientes muiscas. Todo eso llegó en la oralidad. Eso no llegó con el Estado, eso no llegó con la iglesia, eso no llegó con la Universidad Nacional o con las universidades o con la educación pública. Principalmente estos entes, bueno, hola a todos, bueno, los que acaban de llegar, los saludo. Todas estas cosas no llegaron por las instituciones, que en su mayoría tenían un objetivo de homogeneizar. Y esto lo digo públicamente porque no está mal decirlo. Y es que la institución pública en Colombia generalmente se ha dedicado y ha tenido por objetivo la homogenización del saber, de los conocimientos y de la forma de vida de la gente en este país. ¿Por qué? Porque venimos de una tradición donde Colombia es un estado católico, no es un estado laico, aquí se habla solo español, aquí se enseña solo esto en el colegio, en la escuela, en la universidad, y mucha de nuestra historia, de nuestros pueblos, de nuestras lenguas, de nuestras tradiciones, de nuestros saberes, no caben en esos programas curriculares, no caben en la mente del ministro o del presidente o de las personas. Y es importante decirlo porque estos saberes relacionados con lo muisca no entraron o no llegaron por la escuela o por la educación pública o por las instituciones. Llegaron fue por familia, por resistencia, por lucha. Y eso hay que reconocerlo. Y si se quiere volver a eso, principalmente se debe volver a la oralidad, a la familia, al territorio. Y después a lo demás, a los libros, a las gramáticas, a todo lo demás, porque eso va a estar ahí. Pero la gente no. El saber se muere cuando se rompe la olla que contenía esa chicha o ese fluido o ese líquido. Entonces, a veces yo me sorprendo cómo carajos es que se lograron conservar tan bien todas estas cosas. No me explico cómo a veces, por puro empeño y por puro amor seguramente. Ahora bien, voy a hablar de unos ejemplos muy puntuales. Y es bueno, como por ejemplo la mitología o las creencias de los muiscas, de mis antepasados, de sus antepasados, así como de otros pueblos indígenas, se ha seguido conservando en la actualidad y bueno, ¿a través de qué ejemplos? Entonces aquí llega lo lindo y delicioso del asunto. Les voy a enviar otras imágenes donde ustedes seguramente, bueno, van a ver algo que conocen o no conocen. Si no lo conocen, lo vamos a explicar, lo voy a explicar. Y después lo va a explicar otro compañero que estoy ahí subvirtiéndolo para que haga una charla después sobre este tema también, que es su especialidad. Estas imágenes linditas de acá, mírenlas bien, detállenlas bien, si las han visto bacano, si no, tranquilo que aquí le enseña, aquí se comparte, aquí se teje. Esas imágenes que les acabo de mandar y esas figuritas que aparecen ahí son tunjos. ¿Y qué es un tunjo? Bueno, lo voy a responder no desde una mirada académica, no desde una mirada técnica, sino desde el saber de las personas en el campo, en lo que he leído en libros o lo que me han contado personas, o en lo que me contó mi familia, o en lo que a ustedes seguramente les han contado. Los tunjos todavía en la ruralidad de Cundinamarca, Boyacá, Santander, del Tolima, o a donde quiera carajos que haya migrado gente de estos territorios, porque tenemos que tener en cuenta que uno puede encontrar aspectos de lo muisca muy lejos de este lugar, de estos territorios, porque la gente se migra, pero a veces se lleva detrás de sí su cultura y su identidad.
En muchos pueblos o muchas regiones todavía de estos territorios, los tunjos se consideran niños dorados, figuritas doradas, niños que se le aparecen a los andantes por los caminos. Esto que estoy contando, lo estoy contando basado en cosas que me han contado, o que he leído, o que he investigado, pero en su mayoría cosas que me han contado. Esos tunjos son esos niños que se aparecen en las orillas de los caminos, que se aparecen allí, por ejemplo, llorando, pequeñitos, son dorados, y cuentan dependiendo de la región, entonces los mitos, las creencias varían mucho dependiendo de la región, que la persona que se los encuentra o se asusta y sale corriendo porque el niño, por ejemplo, tiene candela en los ojos cuando se le mira, u otros deciden recoger a este niño, a ese tunjo, y alimentarlo, y se supone que el niño caga bolas de oro, que hacen rica a la persona que lo cuida, algo así como la gallina de los huevos de oro. Y al descuidarse, si se descuida este niño, se desaparece, se pierde. Y generalmente estas historias de los tunjos están muy ligadas a lo que cuenta la gente cuando pasa, bueno, a lo que cuenta la gente en el campo cuando se andaregueaba por un camino, que me encontré esto, que me encontré lo otro. Bueno, creo que están haciendo una pregunta, pero la hicieron alguien más. Entonces, los tunjos son seres sobrenaturales, cuentan las historias todavía vivas en los territorios, que son niñitos de oro que se aparecen en los caminos. Pero también los tunjos, como lo cuentan ya, por ejemplo, no con la misma palabra, pero sí el concepto en el lugar de origen de mi familia y también algunas personas con las que he trabajado en el Valle de Ubaque y seguramente en otras regiones, que los tunjos también son pollitos o son gallinas o son marranitos o son ganado o son animales en oro, dorados, que brillan a veces en determinados lugares, en los caminos, en los altos, en las peñas, en las lagunas, en los humedales, en los pozos, que a veces dicen que en los Viernes Santos, que es cuando se supone que ha muerto Jesús, es cuando brillan ellos y se pueden ver y se puede ir a guaquearlos, a buscarlos. No estoy seguro si en la UPTC se encontraron tunjos, pero sí estoy seguro que en muchos levantamientos arqueológicos en Suba o en Bosa o en cementerios, por ejemplo, como en Nueva Esperanza o en Usme, o incluso a veces en la misma vereda alguna persona arando la tierra rompió una olla metida dentro de la tierra y descubrió que había tunjos. Muchos de estos tunjos que hoy en día están en el Museo del Oro eh, o vienen de yacimientos arqueológicos o fueron donados o fueron guaqueados o se los encontró alguien en el campo. Por allá en una vereda alguien le dio, los encontró en una cueva, como pasó por ejemplo con la balsa muisca, que es de Pasca. Eh, Ahí es donde se han encontrado los tunjos. Pero entonces, ¿qué podemos ver? Que el tunjo es la figurita, y entonces ahí está, ahí voy a dar una explicación, es la figurilla en oro, porque dicen en las crónicas de los españoles, en documentos históricos, en el diccionario de lengua muisca, que el tunjo es un ídolo, generalmente es lo que uno asociaría con la figurilla dorada en bronce o en tumbaga o en madera o en muchos otros materiales, pero también el tunjo puede ser eso, puede ser un niño dorado porque lo cuenta la gente todavía en el campo y claro, el concepto de lo dorado todavía existe, del oro, por ejemplo, seguramente porque era parte de un proceso, parte de un ritual votivo, pero también el tunjo puede ser una gallina, un pollito, una vaca, un animal que en las tres, por ejemplo, es dorado, cumple con el hecho de ser dorado, no se pierde en la oralidad y en la tradición oral todavía esa acepción. Y curiosamente esas tres cosas están asociadas a peñas, a entierros, a montañas, a humedales o a lagunas. Y como dicen, por ejemplo, aquí en algunos comentarios, en algunas regiones dicen que, por ejemplo, a los tunjos se les botan orines y que de esa manera o perdían el encanto o se volvían en oro. Por ejemplo, en la región del Valle de Ubaque, donde yo también he trabajado y donde muchos abuelos, les agradezco también si alguno de los hijos de ellos está viendo esto y si no, en algún momento hablaré de esas personas que estuvieron detrás de todas estas historias. Muchos de ellos me contaban, por ejemplo, que evidentemente se les orinaba o se les botaba sal o se les escupía o se les botaban lágrimas a esos tunjos porque perdían los encantos.
Entonces, curiosamente, encontramos que la sal, por alguna razón en particular, igual no voy a profundizar mucho en esto porque ya casi se acaba el tiempo, pareciera que tuviera un efecto neutralizador del encanto, de la magia, de lo que tiene ese tunjo, ese artículo de más. Entonces, bien, alrededor del tunjo hay muchas otras creencias, muchas otras costumbres y asociaciones, pero voy a hablar de otros ejemplos porque son muy ricos. Y después en otro capítulo, en otra charla, hablaremos ya más detenidamente de esto. Ahora bien, por ejemplo, bueno, la palabra tunjo en lengua muisca viene de chunzo, que es ídolo, significa ídolo, y de otra palabra que podría ser tunzaguya, que es santuario. ¿Qué relación entonces tendrán estas figurillas, estos animales o estas cosas con lo dorado, con lo sagrado, con el ídolo o con el santuario? Bueno, eso lo dejo allí y lo podemos trabajar después. ¿Quién, por ejemplo, ha oído hablar del cucacuy o del huayca? Bueno, quien lo haya escuchado, sería maravilloso si puede contar algo relacionado en los comentarios de aquí del en vivo, pero si no, igual también lo voy a contar. Por ejemplo, alguna vez leyendo unos libros de folclore y de coplas y de cosas relacionadas por este tema, de la región de Oriente, del Valle de Ubaque, Fomeque, Choachí, Ubaque, era un libro como de 1930 y el autor fue muy juicioso al hablar de este tema y contaba coplas, encantos, mitos que contaba la gente en el campo y en esas veredas y hablaba en particular de un ser al que la gente en las veredas le llamaba el Huayca. Ojo, no confundir con el cerro de Huayca o con la peña de Huayca en Tenjo y en Tabio, sino en este caso estamos hablando de un ser, de una entidad a la que la gente le llamaba el Huayca y contaban los documentos que leí y después también buscando en otros más, que generalmente eran de principios de 1930, 40, decían que el Huayca tenía, por ejemplo, vivienda o asiento en una vereda en Fomeque llamada Ucuatoque. Y se supone que él vivía cerca a los páramos y era un ser enorme, grandísimo, con cabello muy largo, con una apariencia supremamente dejada, con las uñas largas de los dedos, al que no se le veía muchas veces el rostro, que cuando daba un paso iba de montaña a otra. O sea, era un ser descomunal, por así decirlo. Y cuentan las historias y cuentan estos textos que he consultado, que el Huayca, incluso en el grupo de investigación Muiscubuna, y ustedes pueden ver las fuentes de eso también, y para que le cacharreen. Yo trabajé junto con otros compañeros en la elaboración del diccionario de muisquismos desde hace ya varios años. Es mi especialidad, el tema de muisquismos, que es muy rico y me lleva precisamente al tema de la actualidad de nuestro pueblo vivo y latente. Entonces, ahí ustedes pueden ver todo el trabajo que yo y otros compañeros hemos realizado en el tema de muisquismos, videos y demás. Bueno, ahí les pasé el link del Huayca, pueden ver las fuentes después. El caso es que dicen que el Huayca se aparece en las casas en determinados momentos a comerse la sal, a robarse la sal en pepo, la sal vigua de las casas, o a calentarse en las parrillas de los trapiches. Y que la gente a veces está acostumbrada a dejarles pedacitos de sal en la casa, lejos, para que no se metiera. Y que generalmente era un ser que vivía escondido en el monte, en los páramos, en las montañas, en las peñas, en las cuevas, y que allí era donde tenía su asiento. Alguna vez viajé hasta Ubaque y hasta Fomeque preguntando por el Huayca, pero hasta ahora no he conocido la primera persona que me contase la historia de él, o sea, un abuelo que me lo dijera. Siempre que le preguntaba a los abuelos con los que he trabajado, me decían que no conocían que era el Huayca. Y yo, tan raro. Entonces, bueno, puede que sí exista, pero con otra palabra diferente, un concepto diferente. Estoy en esa búsqueda, pero igual ya empecé a sacar la conclusión de las referencias que hablaban de esto eran de 1930. ¿Ese saber habrá desaparecido en la tradición oral? ¿Dejó de usarse? ¿Detrás de eso habrá vergüenza, pena? ¿No se hablará de eso?
¿Qué cosas hay detrás de todo ello? Ah, por ejemplo, aquí en el chat está un hijo de una persona con la que yo he trabajado, con la señora María Antonia Beltrán Cascavita de la vereda de Fistega en Ubaque. Ella, por ejemplo, y siempre he tratado de hacerlo, a ella le agradezco mucho y a su familia también porque gracias a ella, por ejemplo, conocí muchas historias y mitos o cuentos del territorio. Entonces, bueno, chévere que él esté aquí porque pues él sabrá que muchas de estas historias las obtuve trabajando con su mamá, así como con otras personas de la vereda, y si no, pues muchas fueron en el lugar de origen de mi familia. El caso es que alguna vez alguien me había dicho en las publicaciones que yo hacía en la página del grupo de investigación Muiscún, esas las realizaba yo y a veces otros compañeros, que sí, que habían escuchado que el Huayca como que se mencionaba como un ser así, 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 y que concordaba con las descripciones de los textos. Claro, independientemente de si era un relato vivo, todavía en uso o no, estaba en la memoria de alguien. Y ese ser, muy curiosamente, por su descripción física, por sus gustos por la sal, por los lugares en los que vive, en algún momento los asociaba con otros colegas y con otros amigos del grupo de investigación o con las personas que seguramente me habrán oído. Es que me suena muy semejante, por ejemplo, a los mamos de la Sierra Nevada, que son personas que viven en cuevas, viven en un estado de austeridad corporal total, porque eso los acerca cada vez más a la divinidad, a su relación espiritual, y que los mamos, y los vi cuando tuve la oportunidad de estar en la Sierra Nevada de Santa Marta, los mamos, por ejemplo, bajaban hechos harapos, con las uñas largas, sucios, oliendo feo, con sus poporos y con las mochilas con coca, y muchos de ellos no les importaba la apariencia, porque una vez más su proceso de formación espiritual estaba por allá en el monte, por allá en las cuevas, lejos. ¿Será que el Huayca tendrá alguna relación con esto? Porque una vez más, los pueblos de la Sierra Nevada, junto con el Hugo y los pueblos chipchas, son de una matriz lingüística semejante y culturalmente comparten elementos muy parecidos. Así que podría haber una relación de fondo en muchos de los pueblos chipchas de Colombia con estas figuras, estas historias o estas personas que se dedican, por ejemplo, a vivir como ermitaños en el monte. ¿El Huayca podrá ser una representación de todo ello? Porque curiosamente muchos elementos narrativos de la historia pareciera que concordaran con esto. Hay que seguir investigando, esto es no lo único que sé al respecto, puede que haya más saberes, el caso es que esta es otra de las historias que venía a contarles. Ahora bien, el Cucacuy, esta es una historia muy linda porque yo la escuché hablar de mi familia, mi abuela por ahí me cuenta a veces retazos de esa historia, mis tíos en el campo también y mi bisabuela también. Hasta donde he investigado y hasta donde también me cuenta la gente del lugar de origen de mi familia, les voy a pasar entonces el link también ahí para que le echen ojo. El Cucacuy al parecer es un mito, es una historia, es una tradición que se cuenta principalmente en los pueblos del Valle de Tensa, que esto es Cundinamarca y Boyacá, Tibirita, Tensa, Pachavita, Machetá, Garagoa, Somondoco, Tibaná, esos pueblos, principalmente por alguna razón, habrá que ver por qué, sobrevivió muy bien en estas regiones. El Cucacuy básicamente, para mí es sagrado hablar sobre esta historia, es de mucho respeto, entonces también comparto un saber muy valioso para ustedes, pero igual seré breve porque pues este no sería el espacio ideal donde me gustaría contarlo, porque cuando uno lo aprende es para en el campo, en la cocina, oralmente una vez más. El caso es que el Cucacuy es un ser, cuentan los abuelos, que es un hombre el que no se le ve la cara, de cabello largo, demacrado, con una uña larguísima, donde tiene un hueco que en las noches de luna llena chifla y se le aparece a la gente, se mete a las casas, se va a los trapiches a calentarse con las parrillas de los trapiches, o vive entre el monte, en las cuevas otra vez, en los altos, y que en una mano carga un calabazo. Las historias obviamente varían desde lo que comentan los libros hasta lo que comenta la gente viva, pero en lo que a mí me contaron, por ejemplo, el Cucacuy, decían que guardaba ahí las almas de la gente que se le robaba, que ahí guardaba las almas en ese calabazo y que tenía un bordón, o sea, un bastón, y que andaba por el campo chiflando en esas noches de luna llena, anunciándose. Y que se hacía anunciar también en esas noches de luna llena cuando se aparecían culebras, alimañas, bichos en las casas. Así se hacía llamar, así se hacía reconocer.
y que el Cucacuy siempre vivía en las cuevas, en las montañas, como un ermitaño, no se le veía la cara y siempre se asociaba, y la gente todavía cuenta, he visto abuelos, he escuchado abuelos, pero también gente joven, que dice que el Cucacuy es eso, una persona sucia, en harapos, desgarbada, con las uñas largas, casi como en un estado de mendicidad. Una vez más, hay elementos comunes, por ejemplo, con la historia y con la figura del Huayca. Y podría concordar incluso aún más, y eso es parte de la teoría que tengo en mi trabajo y también que la he puesto en el grupo de investigación, es que podría sí llegar a tener una relación con esos seres y con estas personas que, por ejemplo, en los pueblos chipchas que aún viven, como los arhuacos o los uwa, por ejemplo, cumplen un rol espiritual y como los mamos, por ejemplo, viven en un estado de ascetismo y de ser ermitaños porque en el monte o en el lugar en donde ellos están realizan un crecimiento espiritual y hay un abandono corporal, pero no hay un abandono interno. Entonces, el Huayca y el Cucacuy podrán ser lo mismo. Ok, ahí comenta el compañero Oren eso que es muy importante. El profesor François Correa también ha hablado un poco de este tema al respecto. Y de hecho, vuelvo a lo que les decía, los pueblos de la Sierra Nevada pareciera que en algunas cosas, y los pueblos chipchas como los Uwa, por ejemplo, también comparten rasgos muy parecidos con algunas cosas del Cucacuy. Y por ejemplo, en mi tierra, en la tierra de mi familia, cuando uno habla del Cucacuy, los antiguos dicen, o sea, los abuelos que aún están vivos o los que ya murieron, hablaban de eso con respeto, es decir, eso formaba parte todavía de un sistema de creencias vivo. Sí, no era contar una historia de cualquiera, sino había gente que se lo creía, que decía que los había escuchado o que los había visto y le tenían miedo a los cucacuyes. El caso es que alguna vez buscando referencias sobre los cucacuyes, encontré un documento del siglo XVI en Boyacá, donde un funcionario real, un oidor, decía que todavía los indios de un pueblo, no recuerdo su nombre, todavía acudían a buscar a los cucacuyes, que eran como hechiceros o chamanes brujos, que hacían adivinaciones, yerbaterías o males. Perdón la palabra, pero mierda. Claro, encuentro un documento colonial que justifica la visión actual y que le da una relación con pueblos indígenas chipchas todavía vivos. Eso es algo. Eso es un mito y una creencia. Y hay un ser mítico y religioso aún vivo en la narrativa y en las creencias de las personas en el campo, en la ruralidad cundiboyacense. Luego hablaré más en detalle de esto. Ahora bien, bueno, también asimismo hay el caso de los moanes, por ejemplo, pero luego hablaré de eso al respecto. Otro ejemplo, ¿qué sobrevivió también? ¿Qué se heredó y qué también se transmitió dentro de la mitología y dentro del sistema de creencias muiscas todavía en la actualidad? Alguna vez mi abuela, por ejemplo, me contó que mi bisabuela creía que en Pachavita, el municipio del cual viene mi familia y donde yo me asiento cultural y étnicamente, hay una laguna que se llama la Laguna Negra. Decía mi abuela, porque me lo contaba, entonces pude escuchar de alguien vivo, sentir la historia viva. Decía ella que mi abuela cuando iba o la gente cuando iba para el pueblo de Úmbita o de Chinavita, pasaba por una laguna que se llamaba la Laguna Negra y que la gente ahí tenía la creencia de que no podían molestar a la laguna, de que tenían que echarse la bendición, o no escupir, o no botarle piedras, o no decir groserías, o no gritar duro cuando se pasaba por la laguna, porque la laguna se regaba y se tragaba a la gente que hacía eso, se los devoraba o inundaba los cultivos o las labranzas de la gente de alrededor. Y claro, cuando yo escuché eso y yo, ¿cómo así? Mi bisabuela creía en eso, sí, 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 sí. Y luego me pongo a pensar, carajo, es un cuerpo de agua. Y los abuelos, por ejemplo, en mi vereda, en la vereda de mi familia, todavía cuentan de que esas lagunas o las lagunas o los cuerpos de agua tienen encantos, tienen espíritus que no deben ser molestados porque se tragan las cosas, devoran a la gente o se molestan. Ahora bien, en otras regiones en las que he trabajado, entonces el Valle de Ubaque, por ejemplo, la gente dice exactamente lo mismo o cosas semejantes con los cuerpos de agua. Entonces, que la laguna de Ubaque, por ejemplo, o que los ríos o las quebradas o las chucuas, que son, por ejemplo, los pantanos, no se pueden molestar porque ahí vive un espíritu o un encanto que al ser perturbado
genera inundaciones, se devora a la gente. Entonces, una vez más, los cuerpos de agua que son tan importantes para nosotros como pueblo muisca, porque el pueblo muisca es pueblo anfibio, relacionado siempre con el agua y con la tierra, los cuerpos de agua desde las crónicas de los españoles, desde los procesos judiciales donde se dicen las prácticas de los indígenas, en el proceso de Iguaque, por ejemplo, eso se hizo cerca de la laguna de Iguaque, o sea, todo el tiempo en la historia de los pueblos muiscas, el agua y de los pueblos chipchas, por ejemplo, como los arhuacos o los ugua, el agua, las lagunas, los cuerpos de agua son sagrados, tienen vida, tienen entidades, seres que los cuidan, culebras, por ejemplo, o a veces no son seres con forma. A veces, por ejemplo, he leído en un trabajo que alguna vez me compartió una profesora, mmm, en la región del nororiente, del nororiente de Boyacá, Chiscas, el Cocuy, la Ovita, estos pueblos, de que a los niños les ponían a dibujar historias que les tenían que preguntar a sus abuelos. Y muchos de esos niños contaban historias de sus abuelos cuando ellos les decían que iban a alguna laguna, en el páramo, en la vereda, lo que sea, y veían tunjos, marranitos, animalitos, personitas de oro que brillaban en la laguna o cerca de la laguna. Otra vez hay una curiosa asociación entre los tunjos o entre estos seres míticos y las aguas. Por ejemplo, cuentan aquí en un comentario de que en la laguna de Tota, ya en Boyacá, por ejemplo, alrededor de ese cuerpo de agua, como también en la laguna de Fúquene, hay muchas creencias al respecto, o que están vivas, o que tienen seres, o que en el fondo viven cosas. Incluso he podido documentar, está grabado, incluso está escrito, espero pronto con el tiempo irlo publicando, en la región del Valle de Ubaque, por ejemplo, cuentan algunos abuelos todavía que en el fondo de la laguna de Ubaque viven cosas, personas, que hay cementeras, que hay huertos. Es decir, que en el fondo de las aguas hay otra vida. Anne Osborne, por ejemplo, y Edna Headland, cuando trabajaron con los Uguas en la Sierra Nevada del Cocuy, documentaron muy bien las prácticas religiosas de los Uguas. Y, por ejemplo, decían que los Uguas, al igual que los pueblos chipchas de la Sierra Nevada de Santa Marta, creían que el mundo tenía varios niveles, para arriba y para abajo. Y que muchas veces las lagunas eran esos puntos de encuentro entre los mundos de abajo. Y ahora bien, si me pongo a atar cabos, obviamente hay que sustentar y justificar todo esto. Tenemos relatos de abuelos, de gente que en el campo dice, por ejemplo, que las lagunas están vivas y que abajo en el fondo tienen algo, que hay vida debajo de eso. ¿Qué nos dicen esas historias? No pueden ser simplemente habladurías cuando muchas personas lo dicen, cuando no solamente es un abuelo el que lo comenta, sino hay muchos. Hay algo en común ahí en esa oralidad en el campo, ¿sí? Y eso debe verse con mucho respeto y con mucho cuidado porque de fondo puede haber realmente un saber cultural y mitológico muy importante de nuestros antepasados los muiscas, que no puede tacharse solo de un cuento, una habladuría o de superstición, porque desgraciadamente las instituciones, pero también la misma manera en que se ha querido vender el mundo de lo académico, nos dice que todo lo que es oral o que todo aquello que viene del pueblo, si no se puede probar con papeles o con documentos, no existe, pero la realidad está ahí desde hace siglos. Entonces a esas historias hay que pararles mucho ojo y detalladamente en cada región, porque en toda Cundinamarca y en Boyacá, en partes de Santander, las historias se parecen, pero también difieren y nos dicen algo. Y respecto a esos cuerpos de agua, una vez más, cuando nos vamos a las crónicas, por ejemplo, del siglo XVI, ¿qué es lo que vemos? Que los muiscas, por ejemplo, hacen pagamentos en las lagunas, en los ríos o en los cuerpos de agua, que en la laguna de Iguaque, por ejemplo, en Boyacá, nace Iguaque y nace Bachué, convertidos después en serpientes al morir y volverse en esa laguna. Encontramos tunjos, por ejemplo, cuando se desecó la laguna de Guatavita o cuando se intentó desecar o cuando se han intentado desecar tantas otras lagunas que el Estado colombiano, por cierto, permitió que se desecaran en el siglo XIX, dio concesiones mineras a ingleses o estadounidenses para volar con petacos de dinamita las lagunas de Suezca, la laguna de Guatavita, la laguna de Chingaza, las lagunas de Chingaza, para guaquear ahí. Y es curioso que encontramos tunjos o en los trabajos de guaquería o en los informes que hicieron los españoles o los guaqueros, encontraban figuras en el fondo de esas lagunas. Entonces encontramos una historia, un concepto, lo del tunjo que les hablaba antes, ligado con otro también poderoso y con un contenido mitológico y cultural muy fuerte, el cuerpo de agua, la laguna. Hay mucha asociatividad ahí de fondo y son saberes que todavía existen y perduran.
pero perduran en memorias de personas que se pueden morir en cualquier momento, de los abuelos, de gente que está sola en el campo, por ejemplo, y cuyas tradiciones o historias han sido ignoradas por sus descendientes o sus familias porque, por ejemplo, son cuentos o, no hay que hablar de eso, son supersticiones, pero de fondo hay saberes de nuestros antepasados muy vivos allí. Ahora bien, quedan pocos minutos al respecto, pero ya para pasar a preguntas, igual es muy probable que haga otra siguiente charla relacionada con estos temas, misiones de historias que tienen un origen muisca justificable o probable eh, dentro de la ruralidad contemporánea. Pero es, por ejemplo, es muy común que todavía en muchas veredas o en los pueblos o en las mismas ciudades de personas que del campo han migrado a las ciudades, que se hable de los encantos, de las huacas. Y es muy curioso porque, por ejemplo, en varios lugares del Valle de Ubaque, pero también, por ejemplo, en la vereda de Aguaquiña, donde viene mi familia, y en muchos textos que he leído, habían historias de campesinos que decían que a veces se encontraban huacas que cuando las miraban o las destapaban, tenían una laja encima y dentro guardaban, por ejemplo, vajillas de plata, oro, esmeraldas, huesos a veces, ollas de los indios. Y curiosamente, en algunos de los relatos que he recogido y que también están en algunas fuentes dentro del grupo de investigación o que les puedo compartir ahora, se dice que esas huacas o esos entierros están guardados por culebras. Y curiosamente la culebra, las serpientes, son una figura y un ser y un animal que en la cultura muisca tiene un significado muy profundo. Y es muy curioso que al estar también ligada a las serpientes con cuerpos de agua y también con el mito de la creación, según las crónicas, sea un ser que eh, guarda los entierros, que es guardián de. Y todavía esas historias existen por allí. Algunas hablan así de huacas con entierros de los indios o con ollas que curiosamente forman parte del acervo arqueológico de muchos municipios o pueblos que terminan encontrándose porque algún campesino la encontró en una cueva, haciendo la labranza o moviendo una laja en una peña, se encontró unos huesos, se encontró unas cuchillas, se encontró unas ollas, a veces, por ejemplo, se encontró una morroquita de oro o un tunjito, y todas esas cosas reposan, por ejemplo, en muchos archivos o en muchos lugares, en muchos espacios, por ejemplo, culturales de los municipios, y están por ahí guardados. Y detrás de eso tienen una historia. Esos entierros, esas huacas todavía, esas historias de lo que los indios guardan en la tierra, siguen, por ejemplo, muy latentes y muy vivas en el campo. Y asimismo, he escuchado, me han contado por familia, por amigos, por abuelos con que los he trabajado, así como seguramente ustedes lo han escuchado, que hay gente que dice que las peñas están vivas, o que las peñas tienen encantos, o tienen seres que las cuidan, que por eso brillan de noche, o que por eso tienen una cruz puesta. El caso es que en esto, en la ruralidad, en la visión, en la memoria de los abuelos, de la familia, del territorio en vivo, es donde reposa la herencia de lo muisca. Eso que tuvo que vivir y pasarse entre puño, pata, resistencia, ocultamiento, miedo, temor, de memoria y de generación en generación hasta nuestros padres, nuestros abuelos y hasta nosotros. Y muchas veces es nuestro deber transmitir y conservar y guardar eso, porque esas historias que no son solamente historias y habladurías y mitos y ya, esas historias comparadas y contrastadas con los documentos y con otros pueblos chipchas, nos hablan de los mitos de nuestros antiguos, que se redibujaron y se mezclaron y se reinventaron de nuevo para satisfacer la posibilidad de sobrevivir en la actualidad. No siendo más, me gustaría, si quieren hacer algunas preguntas ya para finalizar. Igual este tema de las historias o de los encantos o todas estas cosas lo puedo abordar en una siguiente charla. Un compañero del grupo de investigación también, una persona muy pila con la que he trabajado, es probable que hable un poco más sobre estos temas y sobre los santuarios muiscas y nos cuente un poco su trabajo. Entonces, bueno, hablaré con él para cuadrar una siguiente sesión, pero me gustaría saber si tienen preguntas. Mm, bueno, otra cosa mientras van preguntando. Eh,
Pregunten mucho, aprovechen estos momentos, por ejemplo, de cuarentena, así, donde uno a veces no quiere hacer nada o quiere hacer todo, pero es muy interesante también poder utilizar todas estas cosas que les he compartido o que hemos aprendido en volver hacia nosotros mismos, hacia nuestros antepasados, hacia nuestras historias, hacia nuestros abuelos, en recabar y recabar la memoria, porque muchas veces es dentro de nosotros mismos donde está esta responsabilidad de conservar el patrimonio. Y es como muchas de las cosas que les cuento, como los cucacuches, las culebras, las huacas y todo lo demás, las aprendí fue por mis abuelos, que viven aún y que todavía pueden contar esas historias de ellos, de su vida y de sus tradiciones. Am, bueno, creo que al parecer no hay preguntas. Am, Sin embargo, bueno, quería darles las gracias. Creo que me pasé algunos minutitos de más, pero quería dar por terminado este tema. Agradecerles mucho también por seguir estas charlas que estoy realizando, que espero poder realizar después con otros compañeros, sobre otros temas que no son solamente la cultura, sino la lengua, las tradiciones y otras cosas ligadas con lo muisca. Eh, y les agradezco también por escuchar, por ser pacientes, por ser comprensivos, por contarnos lo que saben. Es gracias a que uno apela a la gente. Oh, bueno, ya hay pregunta, pero voy a culminar con esto. Es gracias a que uno apela a la gente, a que garla, a que habla, a que sabe, que conversa, que uno puede volver a su raíz y conocer cosas como estas. Permítanme un momento, ya hubo un problemita acá. Eh, bueno, respondiendo a una pregunta, ¿cómo creo yo que es la mejor manera de transmitir a los niños de esta época esas historias que nos fueron contadas a otros? Uf, yo creo que es importante primero apelar un poco a nociones pedagógicas, porque los chicos obviamente, yo no, pero digamos que se concentran y su atención muchas veces va ligada a esos efectos muy importantes dentro de la narrativa, dentro de lo que se cuentan las historias. Yo creo que es importante que estas historias se transmitan siempre en la cocina, en la huerta, en la casa de los abuelos, en la sala, en el comedor, en un lugar de reunión donde esté la familia. Por ejemplo, algunas de estas historias las supe o las conocí mientras se hablaba en el ranchito de barro de mis bisabuelos en la vereda, donde había una estufa de leña y era una casa así vieja, de esas antiguas del campo. A veces el espacio condiciona mucho, pero el fuego es importante, el espacio de reunión. Y creo que es importante irlas contando muchas veces y también añadiéndoles o poniéndoles detalles que enriquezcan la narrativa sin que pierda seriedad, pero que también peguen en la cabeza de los chicos y que ellos entiendan y que también sepan que ahí está una manera de volver a sí mismos, a su patrimonio, a sus historias, que ellos sepan quiénes se las enseñaron. Es que mi mamá me la enseñó a mí, yo te la enseño a ti. Que sepan que a través de esas historias están sus raíces, están sus antepasados y está una manera de entender su territorio. Entonces yo creo que es importante eso, enseñar y transmitir. Esto no se puede quedar en los viejos, en los abuelos. Esto tiene que fluir o de lo contrario se acaba. Eh, bueno, que no veo más, pero nada, quería agradecerles igual por su atención. Seguiré en lo posible haciendo más charlas como estas. Si quieren difundir, compartir, comentar, están de acuerdo, no están de acuerdo, hay que corregir, no hay que corregir, bienvenida sea cada una de estas recomendaciones. Y de verdad es mucho, mucho, mucho el gusto que tengo de poderles compartir esto, porque es muy probable que muchos de ustedes se hayan sentido recogidos en lo que dije y que muchos de ustedes hayan recordado a su abuelo o a su mamá o a su tía o a su familia en todo esto. Eh, Nada, hay que seguir luchando, hay que seguir resistiendo, hay que aprovechar esta cuarentena para crecer, para volver a nosotros mismos, para hacer por otros. Eh, y bueno, también para quien quiera de alguna manera voluntariamente contribuir, apoyar, valorar el trabajo que estoy realizando a través de estas charlas, yo en las publicaciones de Facebook trato de poner allí que tengo una cuenta en Nequi con mi número de celular, el 304-596-7327, donde puedo recibir donaciones de cualquier tipo, en parte porque es mi trabajo y de alguna manera pues esto me ayuda y me sustenta también seguir trabajando, seguir investigando. De hecho, agradezco a muchos amigos en Suba que me hicieron un trueque entre unas cañas por estas clases, por estas charlas. Entonces siempre hay maneras muy bonitas de que el conocimiento se comparta y se difunda y que se sustente. Entonces, no siendo más, les mando un abrazo. Fien chinga, es muchas gracias. Y Misichoskua, un abrazo. Sigan pendientes y cualquier cosa, estoy ahí al tanto. Se les quiere mucho. Y no olviden, ustedes y sus raíces y sus abuelos son valiosísimos.
son semillas.